Bienvenidos a Profesionales 4.0. El espacio donde el liderazgo, la tecnología y la sostenibilidad se encuentran para redefinir el futuro del trabajo y los negocios. Dirigido por el Dr. Álvaro Rojas y Oscar Rojas. Apasionados de la cuarta revolución industrial y del impacto que tiene en el talento humano, la innovación y la manera en que nos conectamos. En cada episodio exploraremos cómo liderar la transformación digital y cómo integrar la sostenibilidad en nuestras estrategias empresariales y cómo prepararnos para un mundo donde la inteligencia artificial y la adaptabilidad son claves del éxito. Si buscas crear, innovar y liderar con visión de futuro, este es tu espacio. Prepárate para aprender a reflexionar y evolucionar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Déjame decirte algo que de entrada suena absurdo. Netflix no compró Warner por las películas. No compró Warner por los estudios, no por las cámaras, ni siquiera compró Warner por los éxitos pasados. A muchas personas esto les incomoda y es exactamente ahí donde empieza la historia, porque todos hemos crecido creyendo lo mismo, que el valor está en hacer películas, en este caso, que el valor está en producir, en ejecutar mejor que los demás. Nos enseñaron que quien controla la producción controla el negocio, que quien tiene la infraestructura tiene el poder, que quien sabe cómo se hacen las cosas siempre va a tener ventaja, y durante décadas nos enseñaron eso y sí, funcionó. Pero algo, señoras y señores, algo silenciosamente, sin hacer ruido, cambió todo. Hoy crear contenido ya no es para nada difícil. Hoy producir ya no es tan caro. Hoy ejecutar ya no es exclusivo. Hoy una persona en su casa, como ustedes bien saben, pueden hacer cosas que antes requerían estudios completos, equipos enormes, presupuestos casi inalcanzables. Y ahí es donde aparece la sensación incómoda, esa que tal vez vos también sentís, y nos decimos, si cualquiera puede producir, bueno, entonces ¿dónde queda el valor? La mayoría responde con una idea tranquilizadora. Por allá alguien dice en la calidad. Por allá alguien menciona en hacer lo mejor. Y por allá alguien replica en tener más recursos. Pero esa respuesta, queridos radioescuchas, es peligrosa, porque parte de una creencia que ya empezó a romperse. El verdadero problema no es cómo se produce, el verdadero problema es que lo que realmente importa cuando todos pueden producir es algo que es casi invisible. Y ahí es donde está lo que casi nadie está mirando. Cuando la tecnología democratiza la creación, cuando la inteligencia artificial acelera la producción, cuando los procesos se vuelven replicables y el valor de todo se mueve muy rápido. Las empresas que no lo entiendan seguirán invirtiendo en capacidades que se van a volver cada vez más comunes, mientras otras hacen algo muy distinto. Aseguran aquello que no se puede copiar. Porque en esta nueva era el poder ya no está en hacer contenido. El poder está en hacer aquello sobre lo que el contenido existe, o adquirir aquello sobre que el contenido existe. Si no vemos ese cambio, si seguimos defendiendo el modelo antiguo, si seguimos creyendo que nuestra ventaja está en la ejecución, el riesgo no es quedarnos atrás, señoras y señores. El riesgo es quedarnos irrelevantes sin darnos cuenta. Hoy, señoras y señores, no vamos a hablar de streaming, no vamos a hablar de entretenimiento, vamos a hablar de una decisión estratégica que revela cómo están pensando los líderes que entienden hacia dónde realmente va el mundo. Y lo más importante
¿qué lecciones tiene esta jugada para nosotros como líderes, para nuestro negocio y para nuestra organización? Así que quédese con nosotros, porque cuando entendamos el por qué Netflix tomó esta decisión, ya no vamos a volver a ver el valor de la misma manera. Y eso, señoras y señores, puede cambiarlo todo. Porque esto no es un programa más. Esto es Profesionales 4.0 y acabamos de comenzar. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Profesionales 4.0. Bienvenidas, bienvenidos a Profesionales 4.0, un sábado más aquí por Monumental 93.5, nuestra casa, la radio de Costa Rica. Esto no es un programa para seguir tendencias, pero además de lo que vamos a hablar hoy, queremos invitarlos a que vayan a nuestras plataformas, Profesionales 4.0 en Spotify, Profesionales 4.0 en YouTube, y por ahí hay mucho contenido, programas de esta tercera temporada que pueden ver cómo la cuarta revolución industrial está cambiando los modelos de negocio. Soy su anfitrión, el doctor Álvaro Rojas, autor y conferencista internacional, que precisamente he tenido esa pasión y ese foco de entender cómo las tecnologías emergentes están cambiando los negocios, la forma en que trabajamos, vivimos y nos desarrollamos. Y este es un espacio para entenderlas antes de que nos pasen por encima. Aquí no vamos a hablar de tecnología por moda ni de negocios por titulares. Vamos a hablar de decisiones, vamos a hablar de liderazgo y de cómo está redefinido el valor en una era donde todo cambia rápido. Así que los invitamos a nuestras plataformas y que nos digan todos los sábados aquí por Monumental. Además de ser su anfitrión, también me acompaña Oscar Rojas, Top Voice de LinkedIn y especialista en transformación digital, quien es nuestro otro anfitrión durante esta temporada y las que sigan aquí en Profesionales 4.0. Oscar, bienvenida a esta tu casa, tu programa de Profesionales 4.0. Hola Álvaro, muchísimas gracias. Encantado ya cerrando el año, ¿verdad? Los últimos episodios de esta tercera temporada y este año 2025. Encantado de estar aquí, como decías, una comunidad que va creciendo, una comunidad que está girando en torno a lo que es el liderazgo y principalmente el liderazgo en un contexto complejo como lo es la cuarta revolución industrial. Entonces no podría estar más contento, más bendecido de que estar aquí con vos hablando de estos temas y contento de compartir y de seguir creciendo como comunidad. Oscar, además de eso, programa 47 hoy de esta tercera temporada, ya cerrando año. Hoy que grabamos es justo 23 de diciembre, cuando ustedes ya escuchen esto, seguramente será el 2025, ¿verdad? Pero ¿qué te hace sentir eso aquí en Monumental? Bueno, 47 episodios de radio se dicen fácil, pero es muchas horas de trabajo, liderado por vos principalmente. Toda la parte de investigación, escoger los temas, desarrollar los temas y principalmente es una retroalimentación importante porque nosotros aprendemos muchísimo, o al menos yo aprendo muchísimo. Así que contento, me parece increíble que una tercera temporada en la radio llegue a una culminación con un año totalmente exitoso y además con un crecimiento en la comunidad que me parece muy interesante ver que un tema profesional que no es tan popular como lo son los temas como fútbol o temas más generales, tiene este impacto y además hemos visto inclusive cosas interesantes, como por ejemplo padres de familia que refieren a sus hijos para que escuchen el programa y para que se hagan parte de la comunidad porque entienden que esto está generando valor y que esto es importante para todos los profesionales, que estamos hablando de contenido aplicable en sus roles de trabajo y que va más allá de la generación, es intergeneracional. Oscar, hoy tenemos un episodio que toca el nervio estratégico, un episodio, Oscar, que no va de entretenimiento, aunque usemos una de las empresas, Oscar, creo yo, más grandes de entretenimiento para explicarlo, como es Netflix, no tiene nada que ver con streaming, no tiene nada que ver con películas, Oscar. Y queridos radioescuchas, el episodio de hoy se llama ¿Por qué Netflix compró Warner? Lecciones estratégicas para líderes modernos. Bueno, Álvaro, esto es
un tema importante porque es una pregunta que se responde en dónde está el valor. Y normalmente el valor no está en lo que creemos que está, como le decías anteriormente. No es necesariamente las películas, ni necesariamente por las cámaras o los equipos. Hay algo que está valorándose y lo vamos a desarrollar hoy. Y este tema, pues no lo escogimos por ser un tema de ruido mediático. Lo escogimos porque esta decisión de Netflix, más allá de los números, más allá de los titulares y más allá de las especulaciones, es una señal de cómo están pensando estas empresas que entienden hacia dónde se mueve el poder real en la nueva economía. Oscar, porque cuando una economía de ese tamaño como la de Netflix hace un movimiento así, nosotros, los que estamos en las organizaciones, tenemos que poner atención, Oscar. No solo están comprando activos, están comprando el futuro y tenemos que entender eso. Están anticipando un cambio profundo en cómo se crea valor. ¿En qué, Oscar? En que ese valor es escaso y en que está a punto de volverse abundante. Tenemos que leer, Oscar, esa diferencia. Álvaro, y una de las cosas importantes es que en este episodio vamos a traer a la mesa preguntas que son necesarias. Vamos a preguntarnos qué pasa cuando producir deja de ser una ventaja. Cuando lo estabas hablando anteriormente, cuando se democratiza la producción, pues ya no es una ventaja competitiva. También vamos a preguntarnos qué ocurre cuando la tecnología hace que cualquiera pueda crear contenido de alto nivel. Esto es más accesible que nunca. Y también vamos a preguntarnos dónde se mueve el valor cuando la ejecución se vuelve replicable. Oscar, y lo más importante es que tiene que aprender un líder moderno de esta jugada. Aquí eso es, Oscar. Eso es lo que a nosotros nos está llevando a hacer este análisis. Porque esto no va de Netflix o Warner, va de nuestra empresa, de nuestro liderazgo, de nuestra industria, de nuestra carrera, de las decisiones que estamos tomando hoy, creyendo que nos dan ventaja, cuando tal vez solo nos están manteniendo, Oscar, en el juego. Así es, y a lo largo del programa vamos a explorar las capas estratégicas detrás de esta decisión. No desde la especulación superficial, que eso es más fácil, sino desde la lógica de poder, la lógica de control y la lógica de propiedad, y de cómo la inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego sin pedir permiso. Oscar, lo estás diciendo muy bien porque vamos a hablar del valor invisible, de activos que no se ven en el balance tradicional, de por qué algunas empresas se obsesionan con producir y otras, Oscar y queridos radioescuchas, se obsesionan con poseer lo que nadie más puede replicar. Así que si usted, estimado radioescucha, es un líder, es un emprendedor, es un ejecutivo, es un creador o simplemente es alguien que quiere entender cómo pensar estratégicamente en esta nueva era, en el entorno de la cuarta revolución industrial, pues este episodio está hecho para usted. Oscar, estamos hablando hoy, para la gente que se viene conectando, ¿por qué Netflix compró Warner? Lecciones estratégicas para líderes modernos. Vamos a hacer una pausa aquí en Monumental 93.5 FM. Esto es Profesionales 4.0 por Monumental 93.5 FM. Estamos de regreso aquí en Monumental 93.5 en su programa Profesionales 4.0, donde hablamos cómo las tecnologías emergentes están impactando el talento humano, el liderazgo, las organizaciones, la forma de trabajar. Si usted hoy es un profesional de cualquier edad, de cualquier industria, no se puede perder Profesionales 4.0 todos los sábados por Monumental, donde estamos hablando de lo que está sucediendo. Hoy estamos hablando de por qué Netflix compró Warner. Lecciones estratégicas para los líderes modernos. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso con mi industria? ¿Qué tiene que ver con eso con mi liderazgo? Quédese, porque Oscar y yo vamos a tratar de desmenuzar esto aquí en la sección Visión 4.0, nuestra sección editorial, y esta es la sección Visión 4.0. Visión 4.0. Oscar,
En esta sección de Visión 4.0 siempre tratamos de hacer algo distinto. No analizamos noticias, analizamos señales. Y que Netflix compre Warner es una señal, porque las grandes transformaciones no llegan anunciadas, llegan disfrazadas de decisiones empresariales, de movimientos estratégicos, que en apariencia solo parecen números. Todo el mundo dice, Netflix, compró Warner en tanto. Pero en el fondo, ¿qué están diciendo? Algo mucho más profundo. Hoy no estamos aquí para hablar de streaming, para hablar de películas. Estamos aquí para entender cómo está cambiando el poder y dónde se está moviendo el valor y qué están viendo los líderes que toman las decisiones más globales del mundo. Exactamente, y esa es la clave. Leer el movimiento, no solamente el titular de la noticia. Entender la lógica, no solamente es enfocarse en el ruido, porque cuando una empresa como Netflix hace una jugada de este tamaño, no lo hace mirando el próximo trimestre y basado en los KPIs más cortos, lo hace mirando una década adelante, y lo que esa mirada nos revela tiene implicaciones enormes para cualquier líder moderno, sin importar la industria en la que esté. Oscar, y cuando entendemos esto, que no importa la industria en la que esté, entendemos también, y hablando ya aquí, desmenuzando el tema en Visión 4.0, que el verdadero activo no viene en la producción, lo hemos dicho al inicio del programa, viene en la propiedad. Oscar, y es que en un mundo saturado de contenido, el contenido deja de ser escaso. Hoy se puede hacer con inteligencia artificial. Lo escaso es otra cosa. Antes lo escaso era producir películas o producir algo. Hoy lo escaso es aquello que la gente reconoce, recuerda y valora emocionalmente. ¿Cómo qué? Como personajes, como universos, como historias que viven más allá del formato. Y eso no se crea de la noche a la mañana. Eso se construye con tiempo, cultura y significado, Oscar. Así es, Álvaro. Y entonces, cuando algo se vuelve replicable, pierde su valor estratégico. Este es el error que muchos líderes siguen cometiendo. Siguen invirtiendo como si la producción fuera el cuello de botella, cuando en realidad, Álvaro, ya no lo es. Hoy cualquiera puede producir contenido de alto nivel, hoy cualquiera puede ejecutar, hoy cualquiera puede hacer. La pregunta ya no es quién produce mejor, la pregunta es quién controla lo que realmente importa, cuando todos pueden producir. Oscar, ahí es donde está el giro estratégico que muchos no están viendo, Oscar. Claro, el verdadero activo no vive en la producción, vive en la propiedad. En un mundo saturado de contenido, el contenido deja de ser escaso, Álvaro, como lo decías anteriormente, y esto es muy importante. Ahí es donde está el giro estratégico que muchos no están viendo. Cuando cualquiera pueda generar historias, escenas o variaciones infinitas, totalmente, el poder ya no está en crear más historias, sino en poseer aquello sobre lo que se cuentan esas historias. La propiedad intelectual se convierte en el verdadero activo estratégico, porque puede adaptarse, puede evolucionar, puede multiplicarse sin perder identidad. Y ese principio aplica mucho más allá del entretenimiento, aplica a todo que podemos tenerle un valor de propiedad intelectual. Aplica a marcas, a metodologías, a conceptos, aplica a sistemas y aplica a narrativas. Oscar, qué buena explicación. Yo creo que ya los radioescuchas están comprendiendo de alguna u otra forma lo que estamos tratando de comunicar, que Netflix no compró Warner por las películas, por la producción, por los sets, por las cámaras. Lo estás diciendo de manera excepcional. Ahora sumemos, Oscar, las piezas que aceleran todo esto. ¿Cuál es la pieza que cambió el juego? ¿Cuál es la pieza que hizo que Netflix comprara a Warner? La inteligencia artificial. No solo mejora procesos, no solo reduce costos. En este caso, cambia radicalmente, quién puede crear. Lo que antes requería equipos completos, hoy pueden hacerlo una o dos personas con las herramientas, Oscar, correctas. Álvaro, y cuando la creación se democratiza, como lo dijiste anteriormente, la ventaja competitiva se mueve, se desplaza. Ya no gana quien tiene la mejor herramienta, gana quien tiene el derecho a usarla sobre algo
único. La inteligencia artificial no elimina el valor, simplemente lo redistribuye y lo concentra en aquello que no puede copiarse libremente. Por eso, en este nuevo escenario, los líderes que solo piensan en eficiencia se quedan atrás de los líderes que piensan en control estratégico del valor. Oscar, qué buena esa frase, totalmente de acuerdo con vos. Solo los que piensan en eficiencia se quedan atrás, pero lo dijiste muy claro, control estratégico del valor, Oscar, y aquí es donde la conversación deja de ser teórica. Aquí es donde un programa como Profesionales 4.0, para aquel que se toma el tiempo de escucharlo, de digerirlo, empieza a tomar valor, Oscar, porque aquí es donde se vuelve profundamente personal, porque la gran pregunta ya no es ¿qué tan bien yo hago lo que hago? Como nos habían enseñado. La pregunta real es ¿estoy construyendo algo? Ojo a esto, Oscar, que seguirá siendo valioso cuando todos puedan hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo. Qué interesante. Estoy construyendo algo que seguirá siendo valioso cuando todos puedan hacer lo mismo que estoy haciendo yo. Esa es la diferencia entre liderar el presente y liderar el futuro, entre optimizar lo que ya existe y anticiparse a lo que viene. Como lo decíamos anteriormente, Netflix no está comprando Warner por el próximo trimestre, está viendo los próximos 10 años, está anticipándose a lo que viene, está viendo la diferencia entre proteger capacidades que se van a volver comunes y asegurar activos que seguirán siendo escasos. Este cambio no es tecnológico, Álvaro, es un cambio mental y exige un tipo de liderazgo distinto. Y hay algo, Oscar, que incomoda a muchos líderes, y es aceptar que el pasado ya no garantiza el futuro, principalmente a las personas que tienen mucha experiencia en una industria, Oscar, que ya no existe. Las marcas históricas, los éxitos acumulados, las fórmulas que funcionaron durante años, todo eso, Oscar, pesa, pero no siempre pesa a favor. En entornos de cambio acelerado, como los que estamos viviendo, la experiencia puede convertirse en ancla, en apego y también, Oscar, en resistencia silenciosa a nuevas, no tecnologías, vos lo dijiste, a nuevas lógicas de valor. Bueno, Álvaro, es que el problema no es tener historia. El problema es creer que la historia es suficiente para protegernos. Muchos líderes siguen tomando decisiones mirando por el retrovisor, mirando la historia, mirando lo que hicieron. Defienden lo que los hizo grandes sin darse cuenta de que el contexto que les dio valor, el contexto de esa historia simplemente hoy ya no existe. Y cuando el entorno cambia, el pasado deja de ser ventaja y se convierte en fricción. La verdadera fortaleza no está en lo que fuimos capaces de hacer, sino en nuestra capacidad de soltar lo que ya no nos sirve. Señores, no nos hemos desviado del tema. ¿Por qué Netflix compró Warner? ¿Por qué compra Warner? ¿Por qué Netflix compra Warner? Esa es la pregunta. ¿Qué hay detrás? En esta nueva era, el liderazgo no se define solo por ejecución. Se define por lectura de contexto. ¿Qué expresión más valiosa? Por la capacidad de identificar dónde se está moviendo el poder antes de que esto sea evidente. El nuevo campo de batalla no es operativo. El nuevo campo de batalla, Oscar, lo dijiste, es mental, conceptual y también, Oscar, es altamente estratégico donde se aporta el valor. Así es, y por eso es que los líderes que van a marcar la diferencia no son los que reaccionan más rápido, sino los que entienden primero, los que saben distinguir entre lo que está de moda, entre el hype, lo que está de moda y el hype, que es muy común actualmente, y lo que realmente va a sostener valor en el tiempo. Porque cuando todos corren hacia lo que es obvio, hacia lo visible, la ventaja está mirar lo invisible. Y ese es el tipo de liderazgo que este momento histórico, este momento de cambio, este momento tan complejo, tan convulso, este entorno llamado VUCA, volátil, incierto, complejo y ambiguo, está exigiendo. Oscar, y durante décadas muchas industrias vivieron de la escasez. Vivieron de escasez de canales,
de escasez de medios, de escasez de acceso, y eso hacía que el control, Oscar, fuera relativamente simple. Como los canales de televisión, el que controlaba el canal, controlaba el negocio, controlaba incluso el mensaje de lo que se decía. Por eso esta escasez se terminó. Hoy vivimos en abundancia total. Hay demasiadas opciones, hay demasiado contenido, hay demasiada oferta compitiendo por la misma atención. Y cuando todo eso abunda, Oscar, vos lo dijiste muy claro, el valor se desplaza y se mueve a otro lugar y como líderes tenemos que ver hacia dónde se desplazó. Así es, Álvaro. La atención es lo que están luchando las grandes empresas, nuestra atención. Cada uno de esos grandes empresas de streaming están luchando por captar nuestra atención en un contexto de abundancia, donde esta atención se fragmenta y la diferenciación ya no viene del volumen ni tampoco viene de la frecuencia, viene del significado. Las empresas que no entienden este cambio siguen produciendo más rápido, inclusive siguen produciendo más barato, sin darse cuenta de que están compitiendo en un terreno donde el exceso es precisamente el problema. La verdadera ventaja está en ser reconocible, no en ser omnipresente. Oscar, es que hubo un tiempo donde distribuir el poder era importante. Era tener la señal, tener la pantalla, tener el canal, y hoy la distribución está en todos lados. Cualquiera con un celular puede distribuir. El acceso, Oscar, de las personas es inmediato de alguna otra forma. Y esa barrera, creo yo, Oscar, y estoy plenamente seguro, desapareció. Desapareció cuando la distribución deja de ser ventaja y el poder, Oscar, se mueve de alguna otra manera hacia otro lugar. Así es, Álvaro, se mueve esa identidad, se mueve hacia esa identidad, aquello que hace que alguien elija incluso cuando hay miles de alternativas. Identidad, Álvaro, no es simplemente un logo, la identidad no es un branding superficial, la identidad es narrativa consistente, es universo reconocible, es algo que apenas aparece, sabemos de dónde viene, sabemos la marca que hay detrás, el sello que hay detrás. Es el tipo de activo que resiste plataformas, formatos y tecnologías, y ese principio aplica tanto a empresas como a líderes. Oscar, yo creo que esto que estás planteando de alguna u otra forma nos marca que uno de los grandes riesgos del liderazgo moderno, lo dijimos, es enamorarse de la eficiencia, es enamorarse de los procesos, de los procedimientos, de reducir costos, de acelerar tiempos. Sí, todo eso es importante, pero no es estrategia. La eficiencia solo mejora lo que ya existe. Los crecimientos, Oscar, de ese tipo de estrategias no son exponenciales. Son crecimientos lineales y podríamos decir que muy cercano a la inflación, 2-3 puntos por encima. La estrategia decide qué vale la pena mejorar y se enfoca en eso para poder aportar más valor. Así es, Álvaro, la estrategia decide qué vale la pena mejorar, lo dijiste muy claramente. Muchas organizaciones están siendo extremadamente eficientes haciendo cosas que pronto dejarán de importar, que no tendrán valor. Hay muchas organizaciones que corren más rápido, pero corren hacia la dirección equivocada. La jugada que estamos analizando hoy, por qué Netflix compró Warner, nos recuerda que la estrategia no consiste en hacer lo mismo, sino en decidir qué cosas no seguir haciendo y en qué activos sí vale la pena apostar. Oscar, y es que quizá este es el aprendizaje más potente de todos. Los líderes que marcan época no son los que reaccionan al cambio, son los que se adelantan, no esperan a que el mercado los empuje, no esperan a que la competencia los obligue, no esperan a que la tecnología los alcance. Ellos leen señales, detectan patrones, Oscar, y actúan antes que el tiempo los haga evidente. Álvaro, y ese tipo de liderazgo exige otras cosas, como por ejemplo exige incomodidad.
Exige tomar decisiones que en el momento no siempre son comprendidas, pero también es el único liderazgo capaz de construir relevancia sostenible en el tiempo. Porque cuando el futuro llega, ya están posicionados. Todo lo que vimos hoy, Oscar y queridos radioescuchas, aquí en Monumental 93.5, en esta sección de Visión 4.0, apunta a una misma idea. El valor ya no está donde solía estar. Estamos hablando de por qué Netflix compró Warner. Se está moviendo el valor, se está moviendo rápido. Las organizaciones y los líderes que no entiendan este desplazamiento seguirán invirtiendo en capacidades que se vuelven comunes, mientras otros aseguran activos que seguirán siendo escasos, pero esto tenemos que entender que no es suficiente. La verdadera, Oscar, la verdadera diferencia está en cómo lideramos en medio de este cambio. Y por eso ahora, Oscar, vamos a ir a una sección, ¿verdad? Llevamos ya la mitad del programa, 30 minutos. Vamos a ir a una sección donde bajamos todo esto con visión estratégica, comportamientos concretos. Porque nuestra intención aquí en Profesionales 4.0 es que usted pueda aplicar esto a decisiones diarias, a hábitos reales de liderazgo. Así que vamos a la sección de Tips de Liderazgo 4.0. Tips de Liderazgo 4.0. Estamos de regreso aquí a la sección de Tips de Liderazgo 4.0 después de esa magistral editorial que Oscar nos compartió junto conmigo y que creo que alumbra un poco de qué fue lo que hizo Netflix con Warner después de todo lo que vimos. Oscar, hay algo que no podemos ignorar. El liderazgo moderno no se trata de correr más rápido, se trata de correr en la dirección correcta. Usted puede correr muy rápido a donde no tiene que ir. Por eso, en esta sección no vamos a describir a los líderes ideales. Vamos a hablar de nosotros, de lo que hagamos, decidamos, Oscar, de lo que cambiemos a partir de hoy si de verdad queremos liderar en esta nueva era. Álvaro, y es que esto no va solamente de teoría, esto va de elecciones conscientes, de soltar prácticas cómodas y adoptar comportamientos que nos preparen, pero nos preparen para lo que viene, para lo que sirve. Así que el tip número 1 que traemos hoy, dejemos de obsesionarnos con ejecutar y empecemos a cuestionar el valor de lo que estamos haciendo. Hacer bien algo que ya no importa, que ya no genera valor, que ya no tiene sentido, que ya el contexto cambió. Álvaro, eso no es liderazgo, eso es inercia. Eso es hacer lo mismo que venimos haciendo. Preguntémonos constantemente si lo que estamos optimizando hoy seguirá siendo relevante el día de mañana. Oscar, yo creo que el segundo tip que podríamos poner aquí en los oídos de todos los radioescuchas es que tenemos que atrevernos a invertir inteligentemente antes de que todo sea evidente. Cuando todo el mundo ya está convencido, la ventaja ya se fue. Todo el mundo sabe a dónde hay que invertir. Pero si nosotros leemos señales, aceptamos la incertidumbre, tomamos decisiones cuando todavía se generan dudas, no cuando ya son obvias, Oscar, ahí es donde realmente podemos aportar valor. Álvaro, otra cosa que también es muy importante es que protejamos aquello que no puede copiarse. Identifiquemos nuestros activos únicos, nuestra narrativa, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestro criterio, nuestro sello. En un mundo donde la ejecución se democratiza, la tecnología lo pone a las puertas de todos, la identidad es la verdadera ventaja. Oscar, y si llevamos esto que estás mencionando al tip número 4, podríamos dejar, lo hemos dicho muchas veces, dejemos de liderar desde el micromanagement. Nosotros tenemos, Oscar, que crear sistemas que se controlen solos y empezar a liderar desde la visión. Cuando el contexto cambia rápido, nadie puede tener todas las respuestas, pero sí podemos dar dirección, sí podemos dar sentido y sí podemos alinear, Oscar, desde el propósito. Así es, Álvaro. Y el último tip, el tip número 5, les traemos lo siguiente. Aceptemos que el liderazgo moderno incomoda. Soltar lo que funcionó antes duele. Estamos acostumbrados a eso. Cuestionar certezas incomoda. Tomar decisiones sin garantías nos asusta. Pero quedarnos quietos, Álvaro, simplemente
es un costo muchísimo mayor. Oscar, liderar en esta era no es solo un título, es una práctica diaria, no se trata de saber más. Acabamos de ver 5 tips que nos ayudan a ver antes, no de ejecutar mejor, sino de elegir mejor. La invitación, Oscar, es muy clara. Dejemos de proteger el pasado y empecemos a construir el valor que seguirá importando mañana. Oscar, querido Radio Escuchas, esta fue la sección de tips de liderazgo. 5 tips que podemos aplicar basados en por qué Netflix compró Warner. Ahora vamos a la sección de actualidad 4.0. Actualidad 4.0. Estamos aquí en la sección de Actualidad 4.0 donde analizamos noticias. Oscar, no podemos analizar más noticias que las noticias de por qué Netflix compra Warner. Esta semana, la semana pasada, los medios con trayectoria no paran de titular lo mismo. Netflix acuerda comprar Warner Bros. Discovery por miles de millones de dólares. Eso lo escribió Reuters, por ejemplo, un medio global con décadas de credibilidad, Oscar, reflejando la magnitud del impacto de esta noticia. Y es porque una gran magnitud, Álvaro, porque no es cualquier compra. Y como lo señala Reuters, resaltando que Netflix ha acordado adquirir los estudios de cine, de televisión y la división de streaming de Warner Bros. Discovery por alrededor de $72 mil millones. Una de las transacciones más grandes en la historia del entretenimiento. Otro medio, Oscar, con trayectoria como Variety, profundiza. Esta adquisición incluye activos icónicos, franquicias reconocidas y servicios como HBO Max, por ejemplo, consolidando bajo la misma plataforma una enorme biblioteca de contenido que ha definido décadas de cultura pop. Álvaro, y la historia no termina ahí donde lo estás diciendo, porque hay otros medios, como por ejemplo AP News. Según ellos, el consejo de Warner Bros. Discovery ha recomendado a los accionistas que rechacen una oferta rival más alta de Paramount Skydance. O sea, Álvaro, le están recomendando rechazar una oferta de mayor monto económico y les están recomendando que respalden el acuerdo con Netflix porque ofrece mayor estabilidad financiera y menor riesgo regulatorio en comparación con la propuesta de adquisición hostil de Paramount Skydance. Oscar, qué buen análisis de estas noticias. En español también lo están reportando medios importantes. La adquisición combinaría la plataforma de streaming más grande del mundo con un estudio histórico, dice este enunciado, uniendo marcas, ya lo dijimos, como HBO, DC Entertainment y una vasta biblioteca de películas y series bajo un mismo techo. Así es, Álvaro. Lo que estos titulares nos muestran no es solo una operación comercial gigantesca, como lo dijiste anteriormente en una parte de Visión 4.0. No es solamente fijarse en el titular, no es solamente fijarse en el monto, no es solamente fijarse en los $72 mil millones. Estos titulares nos muestran una reconfiguración de la industria del entretenimiento. Una plataforma digital global absorbiendo uno de los mayores reservorios de propiedad intelectual de Hollywood. Oscar, si movemos más allá del titular, profundicemos. Hay 2 vectores estratégicos que se repiten en estos análisis. 1, el control de contenido valioso y reconocido globalmente. Y 2, la respuesta de la competencia. Como bien dijiste en una de las noticias, el rechazo de la oferta de Paramount, que indica que esto ya no es solo una transacción financiera, sino una carrera por el poder cultural y el poder económico, Oscar, del futuro. Así es, señoras y señores. Entonces, cuando un medio como Reuters o Variety reporta algo así, no está describiendo una curiosidad del mundo del streaming o del mundo de ese mercado. Está documentando un punto de inflexión. ¿Quién controla los activos intelectuales que definen la atención global? ¿Quién tiene la escala para sostener esos activos? ¿Y cómo se replantea la competencia en mercados donde la audiencia y la propiedad importan más que nunca? Y esa es, Oscar, ese es el lente con la que necesitamos ver esta noticia. No un cómo Netflix compra a otra compañía, porque ese no es el enfoque que le estamos dando aquí en Profesionales 4.0, sino como la manera en que se está reconfigurando la economía del valor. Ese es el enfoque que le queremos dar aquí en Profesionales 4.0. Esa reconfiguración, Oscar, como dijiste, tiene implicaciones directas en cómo lideramos, cómo pensamos nuestras estrategias y cómo definimos
o cómo definimos que actúa como activo sostenible a largo plazo. Aquí hemos analizado varias noticias, varios enunciados, varios encabezados de la prensa en la sección de actualidad 4.0. Pero vamos a una sección bien interesante que nos gusta muchísimo porque nos permite interactuar con la comunidad. Esta es la sección de Expertos 4.0. Expertos 4.0. Oscar, estamos ahora en Expertos 4.0. Quiero dar un momentito para agradecer a todos ustedes que nos han acompañado durante este año. Desearles un gran año porque estamos escuchando esto ya el 3 de enero, si bien no hay ningún inconveniente del 2025, y gracias a don Hernán Azofeifa, gerente general de Radio Monumental, por abrir este espacio a la tecnología, al debate, a la idea diferentes de cómo las tecnologías emergentes están cambiando la forma en que lideramos y trabajamos. Este espacio de Expertos 4.0 nos encanta porque bajo esta conversación estratégica a la realidad lo hacemos desde quienes están liderando hoy en empresas reales con decisiones reales sobre la mesa. Y estas preguntas vienen de nuestra comunidad de profesionales 4.0. Si usted se pregunta dónde, puede ir a YouTube o puede ir a Spotify. Ahí estamos con muchísimo contenido. Puede ir a la página alberorojas.org. Oscar, esta gente está viendo en carne propia y que como muchos de ustedes, los que nos escuchan, sienten que algo profundo se está moviendo, Oscar, bajo sus pies. Así es, Álvaro, y es que son preguntas que no nacen de la teoría, sino que nacen de la práctica diaria, lo que están viviendo los líderes. Y eso es lo que nosotros consideramos que las hacen especialmente valiosas. Y vamos con la primera, Álvaro. Esto nos pregunta Carlos Méndez, desde Monterrey, director de estrategia digital. Carlos nos escribe y pregunta lo siguiente: si producir contenido cada vez es más fácil y barato, ¿dónde debería enfocarse hoy una empresa para no perder relevancia? Bueno, qué pregunta más interesante y más profunda que hace Carlos, porque va directo al corazón del tema que pusimos hoy aquí en este episodio de por qué Netflix compró Warner. La respuesta es incómoda, pero creo yo, querido Carlos, es clara. Las empresas ya no pueden diferenciarse solo por lo que producen, sino por lo que poseen y por lo que protegen. Y esto implica, de alguna u otra forma, invertir menos energía en volumen y más en construir activos que sean únicos, activos que sean marca, propiedad intelectual, comunidad, narrativa, identidad. Y si eso no está claro, la empresa puede producir mucho y aún así, Oscar, creo yo y querido Carlos, volverse prescindible. Laura Fernández, gerente de innovación de Buenos Aires, Oscar, nos plantea esta pregunta que quisiera que vos la respondieras. Dice, ¿cómo evitamos caer en la trampa de seguir optimizando lo que funcionó en el pasado? Bueno, muy interesante porque toca un punto crítico en el liderazgo moderno. La clave, consideramos, Álvaro, que está en separar eficiencia de estrategia. Una cosa es algo que es eficiente y otra cosa es hacer algo que es estratégico. Optimizar no es decidir. Simplemente quiero optimizar, eso es algo que se debe hacer, pero no es una decisión estratégica. Mejorar procesos no es lo mismo que redefinir que redefinir el rumbo. Los líderes tienen que crear espacios formales para cuestionar. Tienen que valorar si el contexto anterior donde una decisión fue exitosa cambió, si ese contexto es otro. O inclusive, si una decisión que tomamos en el pasado, que no fue una buena decisión, que no fue un buen resultado, hoy tiene sentido porque hoy el contexto cambió. Los líderes que crean estos espacios tienen mayor oportunidad para valorar y ver diferentes puntos de vista, valorar qué productos, servicios o capacidades están en riesgo de volverse comunes, de perder el valor. Álvaro, si esa conversación no existe, la organización se vuelve muy eficiente si le va bien, pero está haciendo cosas que ya no importan. Álvaro, la tercera pregunta viene desde Bogotá. Andrés Salazar, CEO de una empresa de servicios tecnológicos. Andrés nos pregunta algo
que muchos de nosotros sentimos, pero que pocos creemos que lo decimos en voz alta. ¿Cómo saber cuando una jugada estratégica es adelantarse al futuro y no un riesgo innecesario? Qué buena pregunta. Yo creo que todos nos preguntamos eso, ¿verdad? Cuando entramos en ese mood de decir voy a dar un paso adelante. A ver, y la diferencia, creo que Andrés que nos pregunta, no está en la certeza, está en la lectura de las señales. Las jugadas adelantadas no se toman cuando hay unanimidad, se toman cuando hay patrones claros. Aunque todavía exista duda, un líder moderno no busca garantías absolutas, busca coherencia estratégica. ¿Cómo usted encuentra coherencia estratégica? Hablándolo con otros líderes de la industria que no son competencia suya, que están en otras dimensiones globales. Cuando usted llega a ese nivel de globalización de la industria y puede hablar con otros líderes, este es mi proyecto, quiero hacer esto, y entiende de que hay de alguna otra forma coherencia estratégica, si la decisión se alinea con hacia dónde se mueve el valor, aunque nos incomode hoy, probablemente puede ser la dirección correcta. De alguna otra forma, Oscar, estas preguntas nos recuerdan algo esencial. El liderazgo hoy no se trata de tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas en el tiempo correcto. Y lo que estamos viendo hoy no es un cambio aislado en una industria, es un desplazamiento, Oscar, profundo de cómo se construye el valor. Álvaro, y lo dijiste anteriormente, el valor se mueve. Y cuando el valor se mueve, el liderazgo tiene que moverse con él. Oscar, por eso vamos a cerrar este episodio y vamos a aterrizar todo esto en decisiones concretas, aplicables y accionables. Esta fue la sección de Expertos 4.0, pero no se despeguen, estamos a 10 minutos de cerrar este programa y esta es la sección de acciones para el futuro. A continuación, acciones para el futuro. Bueno, llegamos a un punto donde todo lo que conversamos deja de ser análisis y se convierte, Oscar, en decisión, y queridos radioescuchas, porque entender el movimiento es importante, pero liderar implica actuar cuando todavía hay incertidumbre. Este episodio sobre por qué Netflix compró Warner no fue sobre una compra. Fue sobre una señal de hacia dónde se está moviendo el valor y qué tipo de liderazgo exige este nuevo escenario. Oscar, regálanos una recapitulación para los que se vienen sumando, una recapitulación de lo que fue este episodio. Bueno, Álvaro, hoy vimos cómo el poder dejó de estar en producir y empezó a concentrarse en poseer lo que es irrepetible. Cómo la tecnología y la inteligencia artificial están democratizando la creación y obligando a replantear qué es realmente escaso. Vimos que cuando todos pueden hacer, la diferencia ya no está en ejecutar mejor, sino en controlar aquellos que otros quieren usar. Oscar, además analizamos cómo el valor se mueve de lo visible a lo invisible, de la infraestructura a la identidad, del proceso al significado, del volumen a la propiedad intelectual, a la narrativa, a los universos que conectan con las personas, y entendimos algo clave. Los líderes llegan primero al futuro. Los líderes que llegan primero al futuro, Oscar, no reaccionan más rápido. No es que usted reaccione rápido, es que usted, Oscar, pueda leer mejor. Así que, Oscar, quisiera que nos regalaras algunas acciones que nos llevamos hoy de este episodio de por qué Netflix compró Warner. Bueno, lo primero es que podemos dejar de medir el éxito solo por eficiencia y empecemos a medirlo por relevancia futura. Preguntémonos si lo que hoy defendemos seguirá importando cuando la tecnología avance un paso más. Segundo, identifiquemos qué activos tenemos o deberíamos construir que no pueden copiarse fácilmente. Lo hablamos durante todo el programa. Acciones para el futuro, marca, método, comunidad, narrativa, cultura. Eso es lo que va a sostener el valor en el tiempo. Y tercero, quiero compartirles esto: atrevamos a invertir antes de que sea obvio, a esperar certezas en un mundo, Oscar, creo yo, que cambia rápido. Es una forma elegante de llegar tarde. Cuarto, dejemos de confundir optimización con estrategia. Hacer mejor lo mismo no es liderar. Elegir qué dejar de hacer también
es una decisión estratégica. Y quinto, entretenemos nuestra capacidad de leer señales. Entrenémosla. No todo aparece en los indicadores tradicionales, en esos famosos KPIs. El liderazgo moderno exige intuición informada, criterio y visión de largo plazo. Oscar, si algo queremos que nos lleven de este programa los radioescuchas es el que el futuro no castiga a quienes se equivocan, castiga a quienes no se mueven y las reglas están cambiando y el valor se está desplazando. Oscar, hoy cuando las personas están escuchando este episodio es 3 de enero, sábado 3 de enero, inicio de año. Quisiera, Oscar, que nos tomáramos un momentito y quisiera que nos regalaras un mensaje de inicio de año a todas las personas que nos han seguido durante el 2025, nuestro primer año en radio, tercera temporada en plataformas, pero primer año en radio. Oscar, muchas personas nos han escuchado este mensaje. Hemos adaptado el podcast para que pueda llegar a la radio. Creo que ha sido un reto importante, pero ¿qué mensaje le darías en el cierre de este primer episodio del año a toda la comunidad de Profesionales 4.0 aquí por Monumental? Bueno, el mensaje primero es de agradecimiento por acompañarnos y el segundo que les puedo decir es desearles las mayores de las bendiciones en todos los retos que están sobrellevando. Al menos en mi caso, no hablo y no estoy aquí desde una posición de autoridad, ni una posición de poder, ni una posición en donde yo tenga resuelto todo. Yo, al igual que muchos de ustedes, vivo mi día a día cargado de inseguridades, cargado de miedos, de liderazgo que tengo que gestionar, porque es un ambiente incierto, es un ambiente muy complejo y hoy las cosas no son certeras. Hay que tomar decisiones día a día, pero hay que hacerlo lo mejor preparado posible, esperando que salga de la mejor manera, pero lo más importante es saber adaptarnos. Saber adaptarnos cuando las cosas no están saliendo bien, saber adaptarnos cuando las cosas cambian de rumbo y también confiar en que lo que estamos decidiendo, lo que estamos construyendo tiene bases fuertes y eso es lo que nos va a permitir liderar proyectos que tienen por lo menos una posibilidad de futuro. Oscar, a ver, y cambiar de año, comenzar de año no es cambiar calendario, nada más. También yo creo que es una oportunidad de rendir, de redefinir, rendirnos cuenta de nosotros mismos, redefinir quiénes somos, cómo lideramos, qué impactos estamos dispuestos a generar. El 2026, Oscar, yo creo que no llega en el mundo para ser cómodos, llega para ser más conscientes que el mundo sigue acelerándose, pero que el verdadero diferencial ya no está en correr más rápido. Lo hemos dicho todo el 2025, en pensar mejor, decidir con claridad y liderar con propósito. Por eso tanto Oscar como mi persona aquí en Profesionales 4.0 creemos que el futuro no pertenece a quienes lo predicen. Ya lo dijo Oscar bien en su inicio de año, sino a quienes se preparan internamente para sostenerlo, a líderes que combinan tecnología mental con tecnología real, con criterio, datos con experiencia, resultados con humanidad. Este año, señoras y señores, 2026, no se trata solo de aprender nuevas herramientas, se trata de elevar el nivel de conversación, cuestionar viejos supuestos, soltar automatismos que ya no sirven y construir una mejor versión de nosotros mismos y que esté a la altura del contexto que estamos viviendo, un contexto sin precedentes, donde las tecnologías emergentes están cambiando la forma en que hacemos todo. Que el 2026 para todos ustedes sea un año en que lideremos con más presencia, con menos ruido, tomemos decisiones más valientes, menos reactivas, construyamos impacto real, no solo con métricas. Y gracias por ser parte de esta comunidad que no se conforma con adaptarse, sino que elige evolucionar. Sigamos creciendo, sigamos cuestionándonos, sigamos liderando el futuro desde hoy y bienvenidos al 2026, un año donde sin duda alguna tenemos que ser más conscientes. De esta forma cerramos nuestro primer episodio del 2026.
26 hablando de por qué Netflix compró Warner. Gracias por acompañarnos en otro episodio. Gracias por pensar en nosotros, por cuestionar con nosotros y construir una mirada de futuro. Nos escuchamos en el próximo programa, la próxima semana aquí en Monumental. Y hasta entonces, no líderes solo para hoy, sino líderes para lo que vienen. Gracias, Oscar, por iniciar con nosotros este año. Gracias a todo el equipo de Monumental. Y como siempre decimos, no crean todo lo que escucharon aquí. Pruébenlo, ajustenlo a su manera y compruébenlo por ustedes mismos. Esto fue Profesionales 4.0. Nos vemos. Esto fue Profesionales 4.0. Gracias por ser parte del programa de la Revolución Empresarial Sostenible. Le esperamos el próximo sábado a partir de la 1 de la tarde, solo por Radio Monumental.